como es natural, es una narrativa acerca de cómo la iglesia arranca en Jerusalén y se extiende hasta el Imperio Romano, hasta la capital de Roma, llenando todo lo que es el Asia y parte de Europa en su momento. Y parece que este es el versículo que uno puede entender cómo el Señor Jesucristo le describió la misión a la iglesia. Estas son palabras textuales de Jesús antes de su ascensión. Ese mismo día que le dijo estas palabras a los discípulos, ese mismo día ascendió. Momentos antes de ascender, de irse a los cielos, esto está en el capítulo 1 de Hechos, donde está la ascensión de Él les dice esto: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, oiga eso, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último ¿de qué? De la tierra. Entonces, esta es la agenda que el Señor le prescribe a la iglesia. Y el Señor dice que la iglesia va a partir de Jerusalén. Ahora, quien funda la iglesia es Cristo, pero es una iglesia que no tiene todavía la presencia del Espíritu Santo. Y Cristo le dice a los discípulos, vea, lo que le va a dar impulso a la iglesia y la salida de la iglesia es la presencia del Espíritu Santo. Así que esperen aquí, no se muevan de aquí hasta que el Espíritu Santo no haya venido sobre nosotros. Ahora, ustedes saben que Cristo, antes de la misión de Él fue lleno del Espíritu Santo. Entonces Él le dijo a los discípulos, ustedes han estado 3 años y medio conmigo. Sí, ustedes me han escuchado, ustedes saben predicar, ustedes saben comentar todo lo que yo he dicho, pero es necesario que el Espíritu Santo esté sobre ustedes. Cuando ustedes leen Hechos, del capítulo 1 hasta el 6, de capítulo 1 hasta el capítulo 6, ustedes van a encontrar todas las cosas que sucedieron en Jerusalén, hasta el capítulo 6. Del capítulo 7 hasta el capítulo 9, ustedes van a encontrar todas las cosas que sucedieron en Judea y Samaria. Y del capítulo 10, de hecho, hasta el 28, hasta el final, ustedes van a encontrar todas las cosas que se hicieron hasta lo último de la tierra, que en ese momento se conocía, ¿no? Del capítulo 13 en adelante vamos a ver cómo en la iglesia de Antioquía comisiona a Pablo y a Bernabé para que salgan en sus viajes misioneros. Pablo hizo 3 viajes misioneros y alcanzó a llegar a Europa y estuvo en España. Todo eso pues se sabe por los escritos, ¿no? Entonces Pablo es el misionero más grande de su tiempo y Pablo logra llenar toda esa parte del Asia. Dice que hasta el Ilírico, la parte más recóndita del Asia Menor. No sin pagar un precio, la iglesia fue avanzando. ¿Quién fue el primer mártir de la iglesia? A ver. ¿Quién? Esteban. Esteban es el primer mártir de la iglesia. Capítulo 7, ahí está donde lo asesinan, lo apedrean, lo lapidan a piedra. Estas persecuciones no son de Roma, estas persecuciones son internas, son de los hebreos tradicionalistas contra los hebreos o los judíos griegos que se habían criado en la diáspora, ¿no? Los judíos que se habían criado fuera de Jerusalén eran considerados no como muy legítimos judíos. Entonces los que nacieron en Jerusalén eran los genuinos. Entonces ellos atacaban mucho a los judíos que hablaban griego. Entonces estas primeras persecuciones son provocadas por estos señores judíos, porque al principio se creyó que la iglesia era un apéndice del judaísmo, que la iglesia no era nada distinto al judaísmo, y eso fue lo que se entendió al principio. Entonces los judíos creían que el asunto era de ellos, y como tradicionalmente ellos no aceptaban que los gentiles hicieran parte de la sinagoga, ahora están pensando que en la iglesia tampoco los gentiles hagan parte. Entonces cuando los griegos empiezan a convertirse, entonces empiezan a ser un problema y empiezan a ser atacados. Entonces el primer mártir de la iglesia es Esteban, un griego. Oyeron, está en el capítulo 7. Ahora una preguntita aquí, ¿quién es el primer de los apóstoles
que asesinaron? A ver, ¿quién? ¿Quién fue el primer apóstol asesinado? Está en el capítulo 12 de Hechos. Jacobo. Jacobo, ¿oyeron? Ese es el primer apóstol muerto. Jacobo es Santiago, porque Jacobo en latín es Iago. Entonces, como se dice San Jacobo es Saín, en griego es Saín, en latín es Saín y Iago. Entonces quedó Santiago, ¿oyeron? El Santiago es lo mismo que William, lo mismo que Diego, lo mismo que... no me acuerdo del otro, son tres. Jaime, eso. Jaime es lo mismo que Santiago, Diego es lo mismo que Santiago y esos tres, ¿cierto? Entonces es el mismo nombre latinizado. Entonces ahora les cuento un poquito más de Santiago, ¿dónde lo enterraron? ¿Oyeron? ¿Dónde se llevaron sus restos? Ahora que estoy hablando un poquito más acá de la historia. Entonces, estos son los primeros muertos que va poniendo la iglesia en su avance, ¿no? La iglesia le tocó duro al principio poner los muertos y todo esto. Bueno, cuando ya la iglesia, lo que nos informa el libro de los Hechos, hasta allí, cómo se da todo este proceso, que yo creo que es bueno que en este mes ustedes se lean el libro de los Hechos también. Yo les dije la semana pasada que se leerán Romanos, pero sí es importante que nos leamos el libro de los Hechos, ¿oyeron? Para que se den cuenta cómo avanza la iglesia en medio de dificultades, de enfrentamientos, y cómo el Espíritu Santo la va guiando. Es impresionante la presencia real de Dios en el libro de los Hechos. Ustedes se leen el libro de los Hechos y yo creo que empieza un avivamiento en sus vidas, porque yo en estos días que lo he leído, el Señor me ha traído mucho confort. Ver al Espíritu Santo hablando con personas tan real, ver ángeles participando de la misión de la iglesia, es impresionante. Por ejemplo, cuando, les voy a colocar solamente un ejemplo que vimos acá, los líderes, resulta que cuando Pedro sale a visitar las iglesias, llega por allá donde está un señor en una población que se llama Eneas, y entonces Pedro se encuentra y lo llevan allá, y Eneas tiene 8 años que no camina, y el hombre está ahí en la cama, y Pedro se acerca y le dice: Eneas, el Señor Jesucristo te dice que camines, y se para Eneas enseguida. Y toda la población creyó, dice que la gente empezó a creer, y de ahí entonces, como él estaba en Ascalón, en una parte de estas poblaciones, dice que había una población cercana donde estaba Jope, y allá en Jope había una señora que se llamaba Tabita, y dice que esa señora era buena, era una señora que se portaba bien con los pobres, y le dice que era costurera y que cosía inclusive para la gente que no tenía, y muchas mujeres eran beneficiadas con ella. Era una persona piadosa, y la señora se murió de repente del corazón. Y supieron que Pedro había sanado a Eneas. Entonces mandaron una comisión allá. Dijeron: díganle a Pedro que venga acá. Y trajeron a Pedro. Y entró en la casa de Tabita. Y dice que ya la habían lavado para sepultarla, porque a los muertos los bañaban, los lavaban y les colocaban sus especies aromáticas. Y ya a Tabita la habían envuelto, la habían lavado, le habían puesto sus acciones aromáticas y todo. Y estaba allí para enterrar. Entonces entró Pedro a la casa, y entonces... ya eso sucede eso está a la orilla del mar. Y dice que Pedro mandó sacar a la gente, oró por Tabita, y la señora reaccionó y se la presentó a los demás. Aquí está Tabita otra vez, aquí la tienen otra vez, y la gente alegre, y todo el mundo, y la gente empezó a creer. Resulta de que por allá, a unos kilómetros en una población, estaba un señor que se llamaba Cornelio, un general del ejército. Estaba orando a las 3 de la tarde, y entonces tuvo una visión, y un ángel se le apareció y le dijo: mira, Cornelio, tú eres un hombre bueno, tú sabes dar limosna, tú oras, tú eres un hombre temeroso,
allá en la orilla de la playa está Pedro en la casa de un señor curtidor. Dile, mándalo a buscar y dile que venga a tu casa y reúna a la gente para que le hable. Una visión extraordinaria. Este es un señor inconverso y tiene una visión increíble. Y entonces este señor encomienda a unos soldados a buscar a Pedro, a esta ciudad donde está Pedro hospedado en la casa de un señor que se llama Simón Curtidor. Dice que Pedro está a las 12 del día esperando que le hagan el almuerzo. Y mientras espera que le hagan el almuerzo, dice que se sube a la terraza y se puso a orar y entró en un éxtasis. Y entonces vio que le bajaba un lienzo y en el lienzo venían unos animales colgando. Entonces el Señor le dice: Pedro, mata y come. Entonces ahí había conejo, cerdo y todo eso, que ellos no comen eso. Los judíos no comen ni cerdo, ni conejo, ni pescado sin escama y eso. Entonces el Señor le bajó sierra, conejo, cerdo, le bajó todo eso. Y entonces le dijo: Pedro, mata y come. Y dice: Señor, yo no como esa comida, tú sabes que está prohibido por la ley, que yo no puedo comer sierra porque eso es sin escama, ni cerdo porque soy inmundo, y conejo menos. Conejo que es tan sabroso. Y entonces, y el cerdo más todavía, ¿cierto? Chicharroncito. Por eso es que los adventistas no comen esas comidas, ¿oyeron? Son seguidores de Pedro. Entonces, y el Señor le dice: Pedro, ¿y tú por qué llamas inmundo lo que yo he santificado? ¿Y por qué tú llamas común lo que yo he seleccionado? Y dice que la visión la tuvo como 3 veces y después se le desapareció. Cuando estaba Pedro pensando en la revelación, tocaron la puerta abajo. Y el Espíritu Santo viene y le dice a Pedro: mira, Pedro, ahí te buscan unos señores, así que no vayas a decir que no te vas con ellos. El Espíritu Santo, qué cosa tan extraordinaria. Y se ve porque hay un señor que tuvo allá una visión que yo le di, que tú entrabas a la casa de él a predicar, así que no te... Entonces cuando estaba en la puerta tocando, dice: mira, aquí está un señor llamado Pedro. Y Simón el curtidor, la gente que estaba, dice: un momentico, ¿ustedes quiénes son? Entonces Pedro llega y dice: no, déjenlo, que ellos vienen a buscar. Y dice que se fueron al siguiente día a la otra casa de Cornelio, y ya los estaba esperando Cornelio. Es una cosa extraordinaria, cómo el Espíritu Santo guiaba a la iglesia. Una cosa extraordinaria. ¿A cuántos les gustaría que hoy el Señor nos guiara así a nosotros? ¿Cierto? Lo que pasa es que en ese tiempo no había tanta distracción. No había ni Facebook, no había televisión. Entonces esa gente se dedicaba a buscar al Señor, ¿cierto? Pero hoy hay mucha distracción. Pero yo creo que lo podemos lograr. Bueno, si ustedes se meten en ese libro de Hechos, ustedes van a encontrar una riqueza extraordinaria. ¿Qué pasa después de Hechos 28? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con los discípulos? Vamos a ver. Y presten atención porque al final de este mes vamos a ver quién es los que están atentos para premiarlos. ¿Qué pasó con Pedro, con Pablo, después del libro de los Hechos? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde fue Santiago? ¿Dónde fue Felipe? ¿Dónde fue Juan? Ellos se esparcieron después. Pedro después llegó a Roma. ¿Oyeron? Pedro fue a Roma después. Y terminó sus días en Roma. Fue crucificado bajo el gobierno de Nerón. Nerón entró en el año 54 a gobernar por influencia de su madre Agripina, una señora perversa que primero eliminó a todos los posibles candidatos para el trono y colocó a su hijo, Nerón, que solamente el nombre sirve para perro, ¿no? Yo creo que nadie coloca un hijo Nerón. Ahora, al principio Nerón no fue malo. Los primeros años el hombre hizo muchas reformas y contribuyó a que los pobres estuvieran bien. Pero después el hombre se ensimismó y se llenó de orgullo y empezó a andar desastrosamente. En el gobierno de Nerón es que Pedro llega a Roma. Y Nerón ya estaba persiguiendo a los cristianos. Por un capricho.
nada más. Porque él mismo fue el que quemó el barrio en Roma, y después que no pudo dar explicaciones a la sociedad y la sociedad le cayó encima, entonces le echó la culpa a los cristianos. Eso hizo Nerón. ¿Vieron? Entonces, en ese tiempo ya hay persecución muy fuerte contra la iglesia, y Pedro está en Roma ayudando a la iglesia. Entonces a Pedro lo llevan, le hacen el juicio, y las condenas romanas eran las condenas judías eran con piedra, las condenas romanas eran diferentes. Dos condenas romanas: o te crucificamos o te pasamos por la espada. Eran dos maneras, ¿no? Eso. Entonces a Pedro le propusieron: ¿te pasamos por la espada o te crucificamos? Y él dijo: yo quiero morir como mi Señor, pero no soy digno de morir como Él murió. Crucifíquenme con la cabeza hacia abajo. Y lo crucificaron. Y murió con la cabeza hacia abajo. A Pablo también lo encarcelaron en una población llamada Ostia, a la orilla del río Po. Allá le propusieron qué quería. Y él fue, cuando ya lo tenían en la cárcel, cuando escribió aquellas famosas palabras que están en segunda de Timoteo. Esa es la carta de un morimundo. Porque ya yo estoy para ser sacrificado. ¿Sí lo han leído? ¿Sí lo han leído? Y mis días ya están cerca. Y entonces le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He peleado la batalla. Por lo demás se me dará la corona de gloria en el cielo, juntamente con aquellos que siguen al Señor. Ya ahí terminaron los días de Pablo. A Pablo sí lo pasaron por la espada. ¿Oyeron? ¿Qué pasó con Marco? Marco fue hasta Alejandría y allá fundó la iglesia en Alejandría. ¿Qué pasó con Juan? Juan estuvo en Patmos, preso. ¿Se acuerdan que está en Apocalipsis? Preso, pero Juan logró salir porque él fue en el gobierno de Domiciano, pero después subió Galerio y él era más tolerante, y Juan regresó otra vez. Juan fue el único apóstol que no murió, como dijo un amigo mío, que no murió matado. Ese regresó a Éfeso y vivió allí. ¿Ustedes saben quién vivió con él allí en Éfeso? ¿Quién se acuerda? A ver. ¿Quién le dijo en la cruz: madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre? ¿Ah? María, ¿cierto? Entonces ellos vivieron en Éfeso. María vivió el resto de sus días con Juan en Éfeso. Allá fue Lucas a entrevistarla cuando escribía su evangelio. Por eso es que Lucas es el único que nos relata el encuentro de María con el ángel, cuando pare María y todo eso, porque María le cuenta todo eso a Lucas en la investigación que él hace. Entonces Juan termina sus días en Éfeso, que se convierte después en un gran centro del cristianismo, ¿no? La iglesia de Éfeso. ¿Qué pasa con Jacobo? Jacobo, dicen la tradición, que fue hasta España y predicó entre Sevilla y Galicia. Párenme bola aquí, párenme bola. Y dice que cuando Jacobo estaba predicando en Galicia y en Sevilla, en España, no le dio resultado y se regresó a Jerusalén desanimado. Y viniendo por el camino de Santiago de Compostela, la Virgen le apareció montada sobre un pilar. La Virgen todavía estaba viva. Tuvo una visión con la Virgen donde le decía: no te desanimes, no te desanimes, continúa tu obra misionera. Ojo, estoy defendiendo aquí a la Virgen. Eso dice la tradición. Jacobo regresó a Jerusalén. Después, hasta el día de hoy se celebra en España el Día de la Virgen del Pilar. ¿Oyeron? ¿Se han oído nombrar eso? Con base
en la tradición. Jacobo regresó a Jerusalén y lo mató Herodes, capítulo 12 de Hechos, lo mató Herodes. Tiempo después, los restos de Santiago o Jacobo fueron llevados a España y están en la Basílica de Santiago de Compostela, donde se hace hoy las grandes romerías. En el camino a Santiago de Compostela es el camino donde transitó Santiago en su misión. ¿Oyeron? Allá terminaron los días de San Jacobo. ¿Qué pasó con Tomás? Tomás fue hasta la India y allá el rey de la India, Godofres es que se llama él. Sí, yo me los aprendo, sí señor. Godofres necesitaba un arquitecto para hacer un palacio. Y entonces Tomás dijo que él era arquitecto, sin serlo. Entonces se lo llevaron. Usted es arquitecto. Sí, yo soy arquitecto, pero le hizo fue una parábola, ¿no? Y entonces el rey lo invitó y le dio el dinero para hacer el palacio. Y él cogió el dinero y empezó a darlo a los pobres, a todos los pobres. Y el tipo se enteró que estaba repartiendo la plata y lo mandó a encarcelar. Entonces Godofre tenía un hermano que se llamaba Gad y que lo quería mucho, y se murió Gad. Y demoró muerto por no sé cuánto tiempo. Total fue que el hombre regresó otra vez a la vida y le dijo: mira, el palacio que está construyendo Tomás es en el cielo con la plata que le está dando a los pobres. Así que ese tipo hay que sacarlo de casa y traerlo para acá y ponerlo a comer en tu mesa. Y este tipo se convirtió. Y trajeron a Tomás y lo dejaron que evangelizara a toda la India. Esa es la historia de Tomás. Ok, ese es más o menos lo que pasó. Ahora sí, hablemos de los tres personajes que les dije. La iglesia desde el año 54 hasta el año 300 vivió 10 edictos contra ella de el monarca de Roma para atacarla. ¿Por qué se perseguía a la iglesia? ¿Por qué Roma empezó a perseguir a la iglesia? Primero, por capricho de Nerón. Luego, cuando sube al poder Trojano, Plinio, que es gobernador de la provincia de Antioquía, le manda a decir: nosotros, porque estamos persiguiendo a los cristianos, ¿cuál es el delito? Entonces empieza la reflexión: ¿cuál es el delito de los cristianos? Encontraron que el único delito era reunirse a cantar y adorar a un señor que se llamaba Cristo. Ese era el único delito. Entonces dijeron: no, pero eso no es delito para seguir persiguiendo a los cristianos. Y ahí se amenoró la cosa. Pero sí dijeron: bueno, si los cristianos son acusados, les hacemos juicio. Y por lo único que se les puede condenar es por su terquedad, por no obedecer a los jueces. Ese es el único delito. Y así dejaron la cosa. Pero cualquiera que tuviese problema con un cristiano, lo podía acusar ante las autoridades. Así fuera falsamente. Entonces, en ese tiempo, en esos 300 años, vamos a encontrar personas. Primero les voy a mencionar a una mujer. Esto fue en el gobierno de Marco Aurelio. Se llamaba Felicidad. Tenía 7 hijos. Era viuda. Y ella pasaba en el templo, porque en ese tiempo la iglesia servía de refugio a las viudas, porque en el templo se les daba de comer a las viudas y se sostenían a las viudas, y ellas se dedicaban a la oración. Alguien malintencionadamente la indispuso
y entonces la llevaron a los tribunales. En ese tiempo ya existía la hoguera para quemar a los que iban en contra del imperio. Y llevaron a Felicidad. El juez siempre hacía algo. El juez siempre trataba de persuadir a la persona para que no entrara en ese momento de ser sacrificado. Y el juez primero le dijo: mujer, tienes que maldecir a Cristo y renunciar a tu fe. Tienes que hacerlo porque si no vas a la hoguera. Entonces ella dijo: no. Y estas son sus memorables palabras. ¡Qué belleza! Le dijo al juez: viva te venceré, y si me matas, en mi propia muerte te venceré mejor. Sí, Señor. ¿Se las quieren aprender? Viva te venceré, hablándole al juez que tenía ya la hoguera encendida. Y si me matas, en mi propia muerte te venceré mejor. Se llamaba Felicidad. ¿Quién de ustedes la conocía? Nadie, ¿cierto? Estos son los muchos que hay que no conocemos. Entonces llamaron a los 7 hijos para que la persuadieran a ella. Y los 7 hijos dijeron: no, ahora no son 1, sino 8. Quémennos a todos por su fe en Jesucristo a la hoguera. Estos no eran evangélicos, eran católicos. Yo creo que sería bueno una llama hoy, una hoguera, para ver si nos componemos. Otro, Policarpo de Esmirna. Policarpo tenía 86 años cuando lo indispusieron. Y se lo llevaron de Esmirna a Roma para hacerle el juicio. Y el juez estaba delante de él para meterlo a la hoguera y le dice: ¿por qué no renuncias a ese Cristo? Maldícelo y renuncia a él y te libras de la hoguera. Y él le dijo al juez: ¿cómo voy a maldecir al que ningún mal me ha hecho? Al que siempre me ha hecho bien. ¿Cómo lo voy a maldecir? Y entonces le dijo el juez: si no lo maldices, ahí está la hoguera. Y él se volvió y le dijo al juez: el fuego que tú enciendes hoy por mí, más tarde se extinguirá. Pero el fuego que el Señor encienda contra ti, ese no se extinguirá. Y la turba estaba allí. El juez le pidió otra vez, le dijo: ¿por qué no hablas en contra de tu Cristo para que la turba te deje tranquilo? Y él le dijo: esa turba no es digna que yo le hable de mi Señor ahora. Vamos a la hoguera. Policarpo. Esta era la iglesia. La iglesia. Y quiero leer lo de Ignacio de Antioquía. Ya cuando uno usa estas gafitas, estaba viejito, ¿cierto? Voy a leer aquí unas palabras de Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía
también lo indispusieron y lo tomaron de Antioquía para llevarlo a Roma y matarlo. Y la iglesia en Roma para este tiempo ya tenía bastante influencia. Y Ignacio escribió aproximadamente 7 cartas. Y esta es una de las cartas que él escribe a la iglesia de Roma. Pero es una de las cartas que él escribe por lo siguiente. La iglesia de Roma, cuando supo que, ustedes saben que un viaje de eso demoraba bastante, duraba hasta 3 meses para llegar allá. Cuando la iglesia en Roma se enteró de que traían a Ignacio para matarlo en Roma, empezó a hacer gestión ante el César para que lo soltaran. Y él se enteró. Entonces él les escribió una carta y les dijo, no quiero que intercedan por mí. Y mire uno de los apartes de su carta. Dice, ahora que se enfrenta al sacrificio supremo, es que empieza a ser discípulo. Oiga eso. Y por tanto lo único que quiere que los romanos pidan para él no es la libertad, sino fuerza para enfrentar a toda prueba. Y entonces estas son sus palabras. Para no solo llamarme cristiano, sino también comportarme como tal. Mi amor está crucificado. No me gusta ya la comida corruptible, sino que quiero el pan de Dios, que es la carne de Cristo. Y su sangre quiero beber, que es la bebida imperecedera, que es lo que vamos a hacer hoy en la Santa Cena. Porque cuando yo sufra, ustedes saben que se lo iban a echar a las fieras, a los leones, ¿no? Se lo iban a echar a los leones y se lo echaron. Y mire lo que dice, cuando yo sufra, seré libre en Cristo y con Él resucitaré en libertad. Soy trigo de Dios y los dientes de las fieras han de molerme para que pueda ser ofrecido como pan limpio delante de Cristo. Soy trigo de Dios y las fieras me molerán para hacer el pan digno delante de Cristo. Mis hermanos, cuando llegue la era de los mártires, algunos, no sé quién le va a tocar, nos vamos a quedar perplejos también. No estamos aquí gratis, tenemos una historia. Alguien puso su pellejo para que usted esté aquí. Y eso que estamos hablando de aquellos, también en Colombia hay unos que pusieron su pellejo. Si no hacemos memoria de nuestra historia, estamos a veces, podemos cometer los mismos errores del pasado. Por eso hemos escogido este mes, para que usted conozca un poco más de la iglesia, historia de la iglesia, nuestro mes de la reforma. Y ojalá que usted se meta esto en el corazón. Hay historias lindas, ya de época por acá, como la de San Patricio. Cuando llegó Patricio a Irlanda no habían cristianos. Y cuando murió no habían inconversos. Eso. ¿Cuánto compromiso debemos adquirir? El jueves aquí nos hacían un desafío nuestro hermano José y nos fuimos desafiados. Y él nos contaba de que la empresa donde él trabaja hay una mujer
que es la jefa. Hay 800 empleados. Y una primera cosa que hace esa mujer es que todos los empleados que llegan los invita a donde el guía espiritual, que es un metafísico. ¿Sabe cuánto vale la cita con el metafísico? 70,000 pesos. Y ella los lleva, y los lleva para que tengan paz, para que encuentren la paz. Y José me dijo, y ella me iba a llevar a mí, yo le dije, no, ya yo encontré la paz en Cristo. Pero lo que nos sorprende de la señora es que todos los empleados, la mayoría los ha llevado. Y los que no ha podido llevar, les está insistiendo. Pero ella misma pone su plata y su carro para llevar. Yo digo, yo con una mujer de esas aquí, estoy hecho. Que ponga su plata y su carro para traer a otros. Sería espectacular. ¿Cómo nos ponen la plana los hijos de las tinieblas a los hijos de la luz? Cuando en nosotros hay un mensaje poderoso para esta ciudad. ¿Cuántos lo creen? Yo pensé que iban a decir amén. Ya ni lo creen. ¿Cuántos creen que tenemos un mensaje poderoso para darlo a otros? Mis hermanos, yo los invito a que nos comprometamos. Estos eran hombres y mujeres comprometidos hasta la muerte, que no titubeaban ante nadie para confesar a su Señor. Confesar a Cristo en el tiempo en que ellos lo hicieron era confesar su propia muerte, porque en el imperio había un señor que se llamaba César. ¡Ave César! El latinizado de César es Señor. Al confesar a Cristo como el Curios, César dejaba de ser Señor, porque ahora el Curio, el Señor es Cristo. Eso era un asunto político. Confesar a Cristo como Señor en el tiempo de César era un asunto revolucionario, político. Pero ellos lo confesaron a costa de su vida. Cuando llegó Marco Aurelio al trono, todo el que se confesaba cristiano, Marco Aurelio fue tolerante. Dice, no los voy a matar. Solamente le sacamos un ojo o le cortamos un pie o una mano. Y así se hizo en el gobierno de Marco Aurelio. Todo el que era cristiano le sacaban un ojo, o le cortaban una mano o un pie. Y usted se convertía a costa de eso. Dice la historia, que en el año 300, cuando se dio el edicto de Constantino, salieron de la cárcel montones de tuertos y ciegos y manos partidas, pero salieron gozosos, alegres de haber sufrido por Cristo. Las cárceles estaban llenas y cuando dieron el edicto salieron libres, pero no salieron ni amargados, dice la historia, ni salieron resentidos por lo que les había pasado. Dice que salieron gozosos y contentos a seguir proclamando. ¿Sabe por qué Roma cambió la política hacia la iglesia? Porque entre más cristianos mataba, más aparecían. Y dijeron, no, esto entre más matamos, más aparecen. Es que la sangre de uno siembra 10. Hay que parar esto. No sigamos matando porque nos siguen invadiendo. Le voy a decir algo en esta mañana. De vez en cuando el sufrimiento le hace bien a la iglesia. Que el Señor nos ayude.